Buenas, bienvenidos a esta sexta clase de filosofía. Lo que vamos a ver hoy es la segunda de las concepciones éticas que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad, es la ética de Aristóteles. Aristóteles, como ustedes saben, es un filósofo que pertenece al periodo ático de la historia de la filosofía. Fue alumno de Platón, quien a su vez fue alumno de Sócrates, así que es cercano en el tiempo, inclusive están dentro del mismo periodo en la línea del tiempo que yo les di en la primera clase. Así que tenemos una concepción ética que va a guardar algunas relaciones con la anterior, pero también vamos a ir viendo cuáles son sus diferencias. Se puede decir de esta concepción ética que es una ética teleológica. Las éticas teleológicas son éticas que apuntan hacia un fin o hacia una idea determinada. Hay un concepto central en el cual toda la ética está direccionada hacia ese concepto. Básicamente lo que dice Aristóteles es que toda acción del hombre tiene un fin último, ¿sí? Es decir, que toda acción del hombre está destinada para algo o se hace para algo. Va a decir, por ejemplo, el fin de la medicina es la salud, el fin de la fábrica de barcos es el barco precisamente. En definitiva, el fin de que nosotros salgamos un día determinado es ir a hacer compras, por dar simplemente un ejemplo. Pero toda acción que nosotros tenemos tiene un fin y tiende hacia eso. Como se podrán dar cuenta, fines hay muchos porque las acciones son muchas y fines hay diversos. Lo que sí se puede hacer es estratificar esos fines, es decir, se los puede clasificar por orden de importancia. Hay fines que son más importantes que otros. Recibirse, por ejemplo, es mucho más importante que ir un día a la escuela. Si bien nosotros salimos un día para ir a la escuela, el hecho de terminar la escuela y poder recibirnos es mucho más importante. Entonces, ese fin va a ser más importante que el otro. Pero también que nuestra acción cumpla el fin que nosotros nos propusimos y llegar al punto al cual nosotros queríamos arribar, va a decir Aristóteles que nos causa una sensación de felicidad. Es decir, que nuestra acción cumpla su cometido nos da felicidad. Esa felicidad obviamente va a variar dependiendo de la importancia del fin, como decíamos antes. No es lo mismo tener un hijo, como algo planificado que nosotros decidimos hacer, que comprarnos una remera. Evidentemente la felicidad es distinta. Entonces, según cuál sea el fin, también va a ser el grado de felicidad. Pero dice Aristóteles, esto no puede ser una cadena en el cual un fin nos lleve a otro y eso se prolongue hasta el infinito. Debe haber algo o algún punto al cual nosotros podamos llegar y eso sea esencialmente nuestro fin último. A ese fin último Aristóteles lo va a llamar sumo bien. Que sumo bien, ahora vamos a explicar bien, vendría a ser la actividad racional según la más alta virtud a lo largo de toda la vida. Ahora vamos a ir viendo, esta es una definición que nosotros sacamos del manual de Francinetti de Gallo. No obstante, hay autores que creen que Aristóteles no define fehacientemente qué es el sumo bien. Es decir, que Aristóteles nos da aproximaciones hacia entender cuál sería el fin último, una especie de sentido de la vida, pero que realmente no nos plasma en palabras cuál es. Esta definición, le digo, van a encontrar en un manual de filosofía como es el de Francinetti de Gallo, pero cuando yo les pregunte qué es el sumo bien, voy a esperar algo más que esta definición, pero nos va a servir para empezar a estudiarlo. ¿Por qué? Porque nos da aproximaciones. Algunas de esas aproximaciones son estas tres que vemos. Que el sumo bien es una función propia del hombre, es decir, que es algo que el hombre puede hacer desde sí mismo, no es algo que el hombre vaya a recibir de afuera. No es que nuestro sumo bien puede ser, por ejemplo, un título, puede ser un contrato, puede ser cualquier cosa que nosotros recibamos desde afuera. No va a ser algo que recibamos desde afuera. Es una función, es una actividad propia del hombre. Que sea una actividad, que sea un ejercicio también es otra aproximación. Quiere decir que no es algo que nosotros podamos esperar que nos llegue como por arte de magia, sino que es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que día a día ir construyendo nuestro sumo bien. Y por último, decir que es
excelencia o perfección. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de que lo trabajemos, si nosotros queremos realmente alcanzar un sumo bien, eso nos va a llevar a una cadena de fines bastante prolongada, para la cual nosotros vamos a requerir mucho esfuerzo. Por eso habla de perfección o de excelencia. Estas aproximaciones nos dan una idea de que si el sumo bien requiere esfuerzo, si el sumo bien es una actividad y si el sumo bien es algo que solamente puede hacer el hombre, no puede recibir de afuera, evidentemente es distinto a todos los demás fines que nosotros vemos con anterioridad, porque un fin normal, como decíamos que podría ser el tema de recibirse, no cumple con al menos alguna de estas cualidades que se nos presentan. Recibirse es un ejercicio, una actividad, sí, es un ejercicio o es una actividad. ¿Es una función propia del hombre? Sí, no de un hombre en particular, pero sí de varios hombres. Sin embargo, lo de excelencia o perfección, quizás no, nosotros podamos recibirnos sacando todos 6 sin necesidad de esforzarnos demasiado. Entonces quiere decir de que no es algo necesariamente que nosotros podamos encasillar como un sumo bien, y esto es lo complicado del sumo bien. Si cada uno de los fines a nosotros nos da una dosis de felicidad, en teoría el sumo bien no puede ser la felicidad, pero inmediatamente al conseguir el estado que nosotros determinamos como un sumo bien, automáticamente recibiríamos felicidad en dosis mucho más altas que lo que es un bien normal, o podríamos decir incluso de que ya alcanzando el sumo bien seríamos inmediatamente felices. Pero ojo con algo que dije antes, vendría a ser como un estado del sujeto, un estado en el cual esa acción permanente, ese ejercicio de la función y esa excelencia se plasman continuamente. Por eso volvemos a la definición primera en donde decía a lo largo de toda la vida. No es algo que ustedes pueden alcanzar el sumo bien y decir, ya lo alcancé, ya lo tengo, ya es mío, ya está. Sino que al ser una función, al ser un ejercicio, al ser un estado propio del hombre, hay que esforzarse y hay que mantener ese ejercicio para sostenerlo. Ahora, si no quedó en claro, lo que podemos hacer es ver qué cosas no son el sumo bien, o en qué cosas las personas históricamente han creído encontrar el sumo bien y no lo han encontrado. Hay una falsa felicidad, va a decir Aristóteles, en lugares en donde, como dije antes, solemos creer que encontramos el sumo bien, en, por ejemplo, el placer. El placer para Aristóteles no puede ser nunca una idea de una felicidad plena o de sumo bien, por el hecho de que generalmente las cosas que nos provocan placer nos terminan atando a ese placer. Por ejemplo, pueden pensar en una adicción cualquiera, ¿no? Gente que empieza a consumir alcohol, por ejemplo, porque eso le da tranquilidad, le provoca cierto grado de placer, pero que después se vuelve adicta al alcohol y no puede sentir ni tranquilidad ni ese grado de placer, sino es recurriendo al alcohol, por lo que lo empieza a hacer continuamente. Entonces, eso es una falsa felicidad, va a decir esto. También es una falsa felicidad los honores políticos. Por honores políticos no se trata solamente de, no sé, ser presidente, sino que acá podemos decir de que los honores políticos tienen que ver con todo reconocimiento público que se haga hacia nosotros. Qué sé yo, una mención o una distinción especial por haber tenido un desarrollo particular en una carrera universitaria. Eso no puede ser un fin último ni debería darnos felicidad, puesto que es transitorio el lugar que nosotros ocupamos en la política, va a decir Aristóteles, o el lugar de privilegio que nosotros ocupamos, y si nuestro sentido de apuntar hacia ahí la vida se limita solamente por recibir o no ese honor, una vez que lo recibimos, la vida no tendría sentido. Y esto es algo muy importante, el fin último, el sumo bien, no puede ser algo que nosotros consigamos y podamos decir ya lo conseguimos, repetimos anteriormente. Entonces un honor político no podría encuadrar como sumo bien. Y por último, la riqueza. La riqueza, va a decir Aristóteles, es algo que no solamente nosotros a veces lo podemos alcanzar sin excelencia, sino que además en algunos casos la riqueza ha llegado a corromper al hombre. Y no puede darse el alcance del sumo bien sin virtud. Y esta es la segunda pata importante de esta ética.
¿Se acuerdan que Sócrates, hablaba de la virtud, como si fuera una sola predisposición interior del ser humano hacia hacer las cosas bien? Bueno, nuestro compañero Aristóteles va a decir algo distinto. Aristóteles va a hablar de virtudes y va a clasificar esas virtudes. Una virtud, como vimos anteriormente, es siempre una repetición de una acción positiva. Lo contrario a un vicio, los vicios siempre son repeticiones de acciones negativas, algo que nos hace daño. Pero en Aristóteles, además, las virtudes, al menos las virtudes morales, van a estar determinadas por que deben representar lo que él llamó el justo medio. Y ahora vamos a ver qué es el justo medio. Las virtudes morales, entre algunas de ellas, están las que ustedes pueden ver a continuación: justicia, valor, templanza, dulzura, generosidad, veracidad, amabilidad. ¿Qué va a decir Aristóteles? Para que sea una virtud no tenemos que nosotros obrar por exceso ni por defecto. Por ejemplo, en el caso del valor, un exceso sería la temeridad, alguien que se lanza a luchar sin tener en cuenta si el enemigo puede o no contrarrestar nuestro ataque. Y un defecto sería la cobardía, alguien que por miedo ni siquiera reacciona. Entonces una virtud tiene que ser, según Aristóteles, el justo medio. La única virtud que ustedes van a ver acá, en este modelo, porque no son todas, sino son algunos ejemplos de virtudes morales, que no tiene exceso ni defecto, es la justicia, que es la más importante de las virtudes morales. También conocidas como virtudes éticas en Aristóteles, según cómo se traduzca. La única de estas virtudes que no va a tener exceso ni defecto es la justicia, porque la sola idea de justicia, según Aristóteles, ya contempla el equilibrio. Para que algo sea justo debe estar equilibrado, no debe ser excesivo ni tener un defecto. Por lo tanto, la justicia va a ser la única que no va a tener ejemplos de exceso y defecto. Todo el resto, por ejemplo, la generosidad va a tener un defecto que va a ser la avaricia, alguien que no es capaz de dar, y el desparro de alguien que se deshace de todo lo que tiene sin tener en cuenta lo que pasará después. Pero este es el grupo de virtudes, va a decir Aristóteles, que lo que apunta o a lo que quiere llegar es a controlar de alguna manera nuestros primeros impulsos, los impulsos del placer, los impulsos del deseo, lo que nosotros queremos hacer, no queremos hacer. Este grupo de virtudes lo que va a servir es para controlar la parte de la razón que el hombre tiene y que Aristóteles define como la razón práctica. Es decir, que cada vez que nosotros vamos a actuar vamos a estar usando de alguna manera una virtud moral. Pero hay otro grupo de virtudes que Aristóteles definió como virtudes intelectuales, que son virtudes que sirven para apuntar hacia el conocimiento, para hacer crecer nuestra parte interior, en especial lo que nosotros sabemos. Esas virtudes, como ven, son menos. No va a estar hablando de tantas virtudes como eran las anteriores y que yo les dije que podían no ser todas, sino que incluso va a reducirlas a 4. La primera virtud es el arte, aquella que nos permite a nosotros crear determinadas cosas. La ciencia, que va a ser la virtud del conocimiento de cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Ciencia en Aristóteles va a venir a representar incluso conocimientos cotidianos, de decir, bueno, si hay viento frío o fresco en medio de un día caluroso, lo más probable es que se avecine una lluvia. Entonces, entender así cómo funciona el mundo ya vendría a estar dentro de estas virtudes intelectuales. Después tenemos la prudencia, que la prudencia es quizás una de las virtudes que más relación tienen con el grupo anterior. ¿Por qué? Porque esta virtud intelectual no solo a nosotros nos va a permitir manejar paso a paso cómo nosotros vamos adquiriendo el conocimiento, sino que también va a establecer la relación entre ese conocimiento y las virtudes o las virtudes éticas que vimos anterior. Por lo tanto, toda virtud moral, para poder ser nombrada como una virtud, va a tener que tener en cuenta a la prudencia. Y por último, la sabiduría, que ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué ciencia, que es el conocimiento de las cosas, está separado de sabiduría? Eso es por una razón muy sencilla. Sabiduría, acá Aristóteles lo va a definir como define a la metafísica. Va a definir como el conocimiento de los primeros principios y primeras causas, es decir, filosofía. Por lo tanto, ese tipo de conocimiento o ese tipo de sabiduría especial
va a ser la virtud más elevada que va a tener el hombre y al cual tiene que apuntar constantemente. En alguna manera, si tenemos en cuenta que es la virtud más elevada y tenemos en cuenta el concepto de sumo bien que vimos anteriormente, ningún hombre puede alcanzar el sumo bien si no alcanza la sabiduría, es decir, si no alcanza una reflexión plena y consciente de todo el mundo que le rodea. Por lo tanto, esta virtud va a tener que ser ejercida por los sujetos durante toda la vida y es la que más cerca nos va a posicionar de ese estado fundamental que nosotros definimos como el sumo bien. La sabiduría nos va a dar la pauta de que nosotros nos acercamos por lo menos a ese estado primigenio de felicidad que es el sumo bien. Pero, como ya vimos antes, es una actividad y es una actividad que demanda excelencia. No es un mero conocimiento como en el caso de la ciencia, sino que es algo que nosotros día a día tenemos que trabajar y pulir la reflexión sobre el mundo que nos rodea para de alguna manera poder acomodar no solo las virtudes intelectuales, sino las virtudes morales y de esa manera lograr una cadena de fines que nos aproxime cada vez más al sumo bien. Bueno, eso fue todo por ahora en la clase de ética aristotélica. Espero que le haya sido de utilidad y nos vemos la semana que viene.